Buenas noches. Personalmente, hablaremos hoy con un invitado que nosotros todos debemos sentirnos dignificados que esté aquí en Personalmente. Vamos a conversar con él de muchas cosas, del Código Penal, de los tribunales, de las altas cortes y, ¿por qué no?, de política, de todo lo que sucede en todo el territorio nacional con respecto a la sociedad dominicana. Se trata del doctor Luis Miguel Pereira, que con él sostendremos conversaciones que nosotros no deberíamos desperdiciar en apenas segundos. Esta noche con nosotros en Personalmente el doctor Luis Miguel Pereira. Querido doctor, Hermano, placer. mucho gusto. El placer es mío. Doctor, nosotros hemos visto en todos estos días, todos estos meses, las dificultades que se le presenta al Congreso de la República, a los políticos, a la sociedad dominicana en sentido general, los inconvenientes de ese Código Penal. Entonces venía en el camino, digo, bueno, no debo yo de desaprovechar a Luis Miguel Pereira sin preguntarle esto, porque tantas opiniones encontradas, y que se va al Congreso y que vuelve para acá y que coge para allá, el tiempo pasando. Es que nosotros tenemos miedos, los intereses políticos, los intereses de los grupos económicos, sociales, de todo tipo, no quieren que eso suceda. Y usted como ducho en la materia, ¿qué es lo que hay ahí, doctor? Realmente no, Mayovanex. Mira, si tú haces un poco de memoria, lo único que ha estado en disputa públicamente de ese Código Penal ha sido el aborto. El resto de esa legislación que establece nuevos ilícitos, que agrava incluso las penas de otros preexistentes, eso aquí no se ha discutido. Ni los grupos económicos, ni los poderes fácticos, ni la sociedad llana le ha dado a eso mayor importancia. El tema ha sido el aborto, principalmente porque tú sabes que el aborto desata un tema filosófico y un tema religioso. Las personas creyentes, sobre todo la religión católica, se opone al aborto, entendiendo que el embrión tiene vida desde que se gesta y que un aborto, aun cuando sea antes de los 3 meses de embarazo, es considerado un crimen. Otros movimientos entienden que no, y entienden que la mujer tiene su integridad, su dignidad, y que hay que respetarla a ella, que es la portadora del feto, y ella tiene la libertad de poder decidir si va a tener el hijo o no lo va a tener. De hecho, ese es un derecho ya reconocido en la mayoría de las sociedades civilizadas. Los franceses, por ejemplo, tienen el llamado aborto non voulu, no deseado. Y en Estados Unidos la gente se hace aborto y sencillamente hay clínicas oficiales donde usted va, que están habilitadas, y se hace. Entonces aquí el tema es esencialmente político. Por un lado, usted sabe que los políticos dominicanos respetan la Iglesia Católica por la influencia que tiene en una población limitada educativamente, en términos educacionales. Y obviamente no es una pelea que ningún político quiere. De hecho, si usted toma el proceso como fue, usted recuerda que originalmente el presidente hizo las observaciones y luego prácticamente las observaciones se retiraron. El proyecto terminó más o menos colapsado. Independientemente, perdón, que el Congreso esté en mano mayoritariamente de ese político. Sí, pero hay un precio que es el precio de no tener a una iglesia católica militante en una población esencialmente católica, y de otras iglesias que no están de acuerdo, no tener, pero sobre todo la católica, que es la más beligerante, no tenerla en una, digamos que, prédica constante.
De hecho, mucha gente entiende que cuando se planteó el tema del aborto en el Código Penal, la Iglesia Católica endureció la prédica y la actitud frente al gobierno y se ha visto en diferentes púlpitos y en diferentes momentos. Y es un mensaje que lo dejan. Es un mensaje y obviamente los partidos le temen a eso, sobre todo cuando usted es gobierno. Entonces, por ahí es que anda el asunto, pero realmente aquí las leyes se aprueban de una manera muy ligera. Aquí se aprueba una ley de lavado al vapor, una ley que tiene serios inconvenientes y dificultades para esta sociedad, por un tema evolutivo. Pero es impuesto, ¿eh? Es impuesto eso. Sí, pero en el país tiene que haber un poco más de responsabilidad, porque el andamiaje jurídico de un país es como la ropa, hay que hacerla a su medida. Y hay que ver que Mayobané tiene una manga, un brazo más largo que otro, tiene un poquito de vientre, Mayobané no es tan grande. Hay que hacérselo a la medida, así son las sociedades. República Dominicana tiene que tener legislaciones que respondan a su realidad social, económica, a su estadio evolutivo, a lo que son sus tradiciones y su idiosincrasia, porque de lo contrario la norma no funciona. Doctor, pero es que usted lo está diciendo y está fuera del poder. Lo que usted me está diciendo, cuando usted está en el poder, entonces usted actúa a lo inverso. No Mira, sé si, eso depende, porque realmente la ley de lavado aquí se aprobó de esa manera por imposiciones extranjeras y por eso se aprobó de esa manera. Ahí no había un capital político. Ahí digamos que hay cierta genuflexión y aparece lo cierto, que las soberanías están erosionadas y limitadas. República Dominicana tradicionalmente ha tenido su soberanía recortada y hay influencias de las áreas y sencillamente ahí se notó. Pero también usted lo ve con otro tipo de legislaciones, no hay una labor de trabajo. Las legislaciones se estudian y requieren de mucho ensayo antes de usted aprobarla. Aquí los códigos se vomitan y se aprueban rápidamente, aquí las leyes se importan y no hay una verdadera labor de estudio. Esas son cosas aquí que aún sepan las consecuencias de esto. Se aprueban así, porque no hay las estructuras. Eso requiere de trabajo, requiere de organismos especializados que den la asistencia, que ayuden a senadores y diputados, porque usted puede ser senador por Pedernales y usted no tiene por qué ser un experto en temas de lavados. Pero tiene sus asesores. Pero tiene que tener asesores. Pero entonces, si usted tiene los asesores y tiene su político líder allá, usted le enmienda la plana. Sí, pero hay que hacer el trabajo. Y el problema es que aquí no se hace el trabajo. Y entonces tú tienes después un cuerpo regulatorio con innumerables problemas que van a venir en la aplicación de la norma. Y va a terminar gente sometida, y va a terminar gente procesada, y van a haber inconvenientes porque sencillamente no se acopla la norma a la realidad económico-social del país. Y eso crea un problema muy serio. Y así son las cosas, tú tomas en otros países y una legislación tonta, por ejemplo, relativamente tonta, ninguna legislación es tonta, por ejemplo, permitir los embargos inmobiliarios. Y tuve un proceso de reforma y toma 10 años, 15 años reformar eso, los llevan a universidades, se hace el ejercicio social, se trata de determinar si el país puede responder a eso y de repente pasa, pero eso lleva un proceso de engendro. Aquí queremos hacer las cosas como tú quitarte la ropa y cambiártela y eso no pasa así. Son cosas más complejas. Los códigos o los proyectos más importantes que han sido trascendentales aquí en el país, que han dejado huellas, ¿cuáles usted considera? Proyectos de leyes, específicamente del Código Penal, judicial. En el área suya, que hayan dejado huellas que son importantes. Por ejemplo, yo creo que la ley monetaria y financiera, sí, que vino luego de la debacle financiera, fue una buena ley. Y es una ley que para con los bancos, para fortalecer el sistema. Okay. Acuérdense que esa codificación es una codificación que viene de 1884, que fueron los códigos franceses, que eran los códigos haitianos, mal traducidos, adecuados, nunca localizados, que el país adoptó. Y entonces los tenemos ahí, esos códigos, se aprobó
un proyecto de código civil aquí, que son algunas pinceladas, algunos textos, pero en esencia los códigos son los viejos códigos napoleónicos, lo que tenemos, los de 1884. Código Civil de 1804 y, en fin, los códigos, lo que se llaman los códigos franceses haitianizados, porque lo usaba Haití. ¿Es más trascendental por la situación de que los banqueros tienen que pagar con sus propios bienes? No, es más trascendental porque se toman una serie de normativas que permiten que el negocio bancario se maneje de una manera más institucional, evitando, por ejemplo, las relaciones con partes vinculadas, haciendo responsable personalmente y solidariamente a toda la gerencia que se involucra y a los consejos de directores en las direcciones. En fin, fortaleciendo la supervisión, fortaleciendo todo el régimen de la banca. Y entonces ese es un buen proyecto, por citar algo relativamente reciente que yo creo que el país necesitaba. La ley de lavado, el país necesita una ley de lavado. Lo que yo le critico a la ley de lavado es apresurada, poco estudiada y poco conocida, sin embargo aprobada. Y los temas primero se estudian, se debaten y se conocen y luego usted lo aprueba. Aquí lo conocemos y lo debatimos a posteriori, lo cual es un absurdo, no pasa así en ninguna sociedad. Y Pero este es un país que tiene sus problemas con el lavado. imagínense que el gobierno se oponga a ese proyecto. El gobierno no tiene que oponerse, el gobierno solamente tiene que decir yo tengo que debatirlo, yo tengo que estudiarlo y se va a hacer un estudio responsable y mostrarlo. Pero ese anteproyecto se aprobó al vapor. Entonces yo creo que desde el punto de vista de técnica legislativa, desde el punto de vista sociojurídico, esa es una forma equivocada de actuar. República Dominicana importa muchas legislaciones, pero República Dominicana no pare legislaciones que se adecúen a su realidad socioeconómica. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy fácil. En las zonas rurales, el campesino dominicano y la gente de negocio en las zonas rurales trabaja mucho con dinero efectivo. Es así. Mucho, y no son lavadores, no son narcotraficantes, es gente de negocio que obedece a otra cultura. Porque en República Dominicana, señores, la parte de digitalización, interconexión, internet, modernismo, eso está limitado a la ciudad de Santo Domingo, Santiago y a élites. La gran masa dominicana vive desconectada de lo que es la posmodernidad, ni tiene el acceso tecnológico, ni tiene la formación, y usted no puede excluir a esas personas y entender que para ello usted no legisla, y que todos manejamos internet, que todos conocemos qué hizo Donald Trump ayer. Eso no es verdad, aquí hay un montón de gente que no tiene acceso a internet. La realidad de la gran mayoría es otra. Le dificulta su vida, Óyeme, en todo el sentido general de la palabra. Óyeme, el 90% de la población de este país, el 80, el 75%, no lo he medido, en mi opinión, vive en mitad del siglo XX. En la radio, no tiene acceso a internet, hay un problema también de formación, no lee, hay una serie de cosas que dificultan, pero tú tienes también que legislar para ellos porque ellos son parte de nuestra sociedad. Y quizá la parte que merece más protección porque ha sido la menos protegida, la menos favorecida. No porque carezca de mérito, sino porque no han tenido el acceso a la educación que usted ha podido lograr, que yo he podido lograr. Uno, al fin de cuentas, es un privilegiado en esta sociedad. ¿Cuál es el tope que ese proyecto limita a toda persona, económicamente hablando, para hacer cualquier transacción? Bueno, es que ahí hay muchas cosas, Mayované. Ahí está el tema, por ejemplo, quiénes son los obligados a informar. Por ejemplo, un notario que legaliza una transacción. Y hasta qué punto esa persona, cómo cumple ese deber de diligencia. Yo llego donde ti, hago una transacción y tú dices, bueno, pero ¿hasta dónde tengo yo que llegar averiguándole la vida a este señor? Una persona que va y te compra un carro de $50,000. Las reglas tienen que estar claras, pero tienen que estar cónsonas con lo que es posible dentro de esta sociedad. Mire, usted debe ubicarlo en impuestos internos, usted debe conseguir una certificación de tal organismo, usted tiene que hacer esto y esto para usted evitar su problema. Entonces, hay muchas cosas por definir y creo que está bien que haya la exigencia, pero creo que las exigencias tienen que tener
requisitos compatibles con los niveles posibles de la sociedad dominicana. Porque nosotros somos un país pequeño, atrasado, con muchas limitaciones. Entonces, eso es parte, y puse la ley de lavado para que tú veas qué fácil se legisla con cosas sensibles. O la ley de lavado solamente alcanza a los bancos, a las agencias de cambio, a los abogados, a los notarios. No, la ley de lavado se le aplica a cualquiera que maneje productos. Sí. Y como usted dijo ahorita, esas personas que están en el interior del país, que tienen una finquita con unas vaquitas, vienen a comprar una guagua de que sé cuánto dinero, ya tiene que, le pone la vida difícil a esa persona. En la parte rural, la gente no concibe ni instrumento de cambio ni instrumento de comercio. Es una mentalidad de efectivo porque viene de otra época. La tendencia hoy en día es precisamente para los gobiernos controlar más, tanto el lavado como otras cosas, la parte impositiva, es que las transacciones se hagan cada vez más cerradas y venga la tarjeta de crédito, venga el cheque, venga la transferencia bancaria, porque deja un rastro y el efectivo irlo echando a un lado. Pero eso va a tomar su tiempo en una sociedad como esta, a menos que usted no cree el colapso. La situación de la moneda, entonces. Bueno, la moneda, fíjese Al que... peso nacional no le hace efecto eso. Bueno, al peso como peso no, porque la unidad de cambio va a seguir ahí, pero el uso de efectivo, la tendencia normal es que el uso de efectivo, la circulación de papeletas y moneda, usted la va a ver en términos físicos prácticamente disminuir. Por ejemplo, usted ve a Estados Unidos y usted entra a un café y pide un café de $4 y usted ve a una persona que pasa una tarjeta de crédito y lo pasan también por un donut de 1,25. ¿Y eso es normal allá? La gente anda con muy poco efectivo. Aquí la gente, en sentido general, creo que no usa tarjeta de crédito por poco monto. Usted sabe... es más, le cortan los ojos en algunos uso sitios. en los colmados. Usted sabe el uso en los colmados. Que casi no... Es muy difícil un colmado que tenga tarjeta. Sí, colmado eso. no tiene Verifone. No tiene Verifone. Es un negocio muy inefectivo. Entonces, tú tienes que ir adecuando. Y acuérdense que en el lavado lava todo aquel que toma producto de una infracción grave, que con ese dinero haga cualquier cosa que termine en un verbo en infinitivo. Lo oculte, lo asista en el lavado, aconseje, dificulte su localización, su transformación, los bienes que se adquirieron, cualquier cosa usted cae en lavado. Y ahora la ley nueva es una ley todavía más fuerte que lo que era la ley vigente. Entonces esas son leyes que tocan aspectos de carácter económico, que hay que ver cómo usted la va adaptando para que pueda convivir con la sociedad sin caer en afectaciones. ¿Le da más responsabilidades a la superintendencia de banco esto? Bueno, la superintendencia de banco va a tener ahora, por ejemplo, tengo entendido que tanto superintendencia como el Banco Central han participado y están participando en el tema del reglamento. Creo que tuvieron voz y voto con el tema relativo a la ley que finalmente, por lo menos el anteproyecto, no sé si la versión que se aprobó, hasta qué punto ellos estuvieron de acuerdo, pero en sentido general se ha estado de acuerdo porque nadie quiere lavado ni nadie quiere dinero sucio, porque también usted sabe que el dinero que tiene fuentes oscuras es un dinero que hace daño en la economía. Hace daño en la medida en que desvirtúa, por ejemplo, la competencia. Cuando hay mucho dinero sucio en la economía, usted dice, pero ese apartamento cuesta $500,000. Es un apartamento que uno debe costar más de $350,000. Y usted ve el apartamento 5 años y no se vende. Pero hay mucha gente lavando dinero y comprando bienes sobrevaluados. Entonces eso afecta a la competencia, afecta a la demanda, distorsiona la economía. Por el otro lado, le permite a grupos económicos que en otras condiciones no tendrían los recursos, tener recursos, y se crea lo que se llama una economía underground, por debajo, que le permite al país mantener un movimiento económico que no aparece registrado en las cuentas nacionales. O sea, hay de todo, hay cosas buenas y cosas malas. Yo solamente se lo puse de ejemplo y yo estoy de acuerdo con una buena ley de lavado para que usted vea que leyes delicadas se aprueban de una manera vertiginosa, sin que haya el rigor y el método
de aprobar cosas serias para regular fenómenos complicados. Okay. Entonces, lo del Código Penal, eso es nada. Usted ha oído eso mencionarse. Sí. Sencillamente porque estaba el tema del aborto y el aborto desata pasiones, no solamente aquí, la desata en todas partes del mundo. Tiene O sea, que ver con las cárceles, lo del aborto, el Código Penal, no aprobado y esas cosas. ¿cómo con lo de las cárceles? No Porque entiendo. faltarían cárceles aquí si Bueno, usted sabe que este país siempre ha tenido un problema de aplicación. Los norteamericanos le llaman enforcement, de que usted existe pero no se aplica. Y eso tiene el problema. Por ejemplo, ese Código Penal que está ahí, si usted lo aplica, aquí hay problemas. Muchos problemas. ¿Cuáles serían las consecuencias? Muchos presos y faltarían cárceles. Sí, sí. ¿Usted se da cuenta? Sí, sí. Entonces, por ejemplo, en el código usted nota una gran tendencia de que hay gente que entiende que la delincuencia usted la resuelve poniendo en vez de 30 años, 50 años. Y si fuese así, en Estados Unidos no hubiese delincuencia. Sí, porque ponen, la acumulan. Se la 300 acumulan. años. A su amigo Madoff le lanzaron 100 y pico de 100 y años. pico. ¿Y cuánto tiene él? ¿Y Imagínese. qué pasa? Le van a quedar años por cumplir. Y a ese se lo llevaron por un esquema Ponzi. ¿Y cuántos banqueros de la crisis del 2006-2007 usted conoce presos? Fuera de Madoff, que lo que hizo fue que estafó una serie de artistas y personas renombradas, analfabetos financieros, pero que estaban en su asunto y se dejaron timar por un hombre que le garantizaba unos beneficios que batían el mercado. Un ABC de finanzas de que usted rara vez bate el mercado. Y él lo batía todos los años y ellos ninguno pensaban, ¿y cómo es posible que este hombre a mí me pueda dar unos intereses que no me lo da ninguna institución del sistema? Y mientras otro de mis amigos su portafolio le da un 2, un 3, un 4, a mí él me da un 12. Pero acabó con magnates. Acabó con mucha gente, incluyendo bancos. Sí. ¿Usted se da cuenta? Sí, sí. Pero en general, esa es la situación. Y es complicado, es muy complicado. Pero República Dominicana tiene que llevar el proceso acorde a su realidad sociojurídica, económica, sus tradiciones, su idiosincrasia, para usted conseguir el resultado. Ok, doctor, permítanos irnos a una pausa. Con mucho gusto. Sí. Conversando con Luis Miguel Pereira, qué interesante la conversación. Doctor, ese Ministerio Público, cuando en todos estos meses ha tenido que apretarse los cinturones, ha ido a la ministra de la Justicia, y usted cuando está creyendo que esa persona o ese funcionario es responsable de muchas diabluras, y se le cae eso con los jueces, entonces la ciudadanía, la sociedad civil a veces cree que es intencional, que usted hace ese expediente de forma intencional cuando se cae ante el juez. Entonces el juez dice, mire, aquí no hay elemento para hacer lo que usted me sugiere. Entonces el Ministerio Público uno lo ve como que está haciendo un flaco servicio. Es que no hay capacidad, es que usted lo ve a veces que es intencional, o cómo es la situación, lo que usted percibe como ducho en la materia. Bueno, eso hay que hacer un análisis por caso, porque sería aventurado decir que es intencional, que no hay la capacidad, pero puede ocurrir que a veces por presiones mediáticas y sociales se somete a una persona, porque obviamente hay un clamor popular y puede haber un ministerio público que en un determinado momento, en una jurisdicción del país, decida, yo voy a someter, me es más popular someter, y si descargan, responsabilidad del juez que lo descargó. Eso puede ocurrir, pasa en todos los países del mundo. Yo creo que la mejor lección la dio el fiscal brasileño que estuvo en el país, que fue a una charla a la UAS. Sí. Usted recuerda que había un gran público ahí cuando
Él dijo que la velocidad de los procesos no era la velocidad de la prensa, que eso requería un rigor y requería una preparación. Y los que iban en busca del linchamiento y de hacer de aquello un espectáculo, sencillamente se pararon y se fueron. Y esa es la verdad, porque es que al final la justicia no puede andar con los gritos de la grada. La justicia tiene que nutrirse de pruebas y respetarle a la gente el debido proceso y su presunción de inocencia. Y eso es bueno que sea así y que se funcione institucionalmente, porque lo más sagrado que tiene una persona es su libertad. Y cualquiera puede pasar por un proceso. Entonces eso es importante. Y al final yo creo que los jueces deben decidir conforme a las evidencias. Si usted tiene evidencia, condene. Y si no tiene evidencia, tiene que descargar. Los fiscales tienen que hacer su trabajo, ellos son los que investigan y persiguen, y los jueces hacen su trabajo, que es juzgar. Pero hacer una evaluación general, la justicia dominicana ha tenido sus puntos luminosos, ha tenido sus ¿Va avanzando puntos. la justicia? Yo pienso que va caminando, creo que necesita más apoyo económico, creo que necesita mucho más institucionalidad todavía, creo que hay un camino por recorrer, pero se va avanzando lentamente, con tropiezos, pero se avanza. Creo que hay que hacer lo mismo con el Ministerio Público también. El Ministerio Público necesita que se le socorra en términos de institucionalidad, de recursos, formación, independencia, etcétera. Todo eso es parte de un proceso, pero el país tiene sus necesidades. Eso no son cosas que se logran de la noche a la mañana. Entonces, la gente no se da cuenta, sobre todo las personas comunes y corrientes que oyen radio, ven los programas de televisión, que la justicia no se puede hacer en base a populismo, el llamado populismo penal. Fulano, eso no es simpático, va a la cárcel y va preso y condénenlo. No, pero no es así. Hay que ver si es cierto, hay que ver si hay evidencia, porque de lo contrario las personas son inocentes. Algo semejante le pasó al juez Polanco ahora, que con el asunto de la presión mediática, la sociedad civil, los imputados los envió a la cárcel, después la Suprema Corte de Justicia difiere de él, luego otros que fueron por ese mismo sendero, entonces él determinó, bueno, para yo sufrir la misma consecuencia de que la Suprema Corte de Justicia difiera de mí, entonces yo tomo la decisión que debí tomar. Yo creo que las medidas... Me refiero a aquel que vino de allá de Panamá. Sí, con el que vino de Panamá se notó un poco más de mesura. Exacto. Con relación a los otros, pero yo creo que en regla general, quizás lo que se pudo haber considerado, por ejemplo, ahí había personas que yo creo que se le pudo haber dado desde el principio domiciliaria. Por ejemplo, César Sánchez. César Sánchez tiene problemas de salud, aunque nunca lo dijo. Y César Sánchez lo mandaron a Najayo. César Sánchez hubo que sacarlo corriendo y llevarlo a un centro médico. Entonces, con ese tipo de perfiles hay que tener otro tratamiento y también creo que los niveles de responsabilidad. Pero en sentido general, yo creo que Ortega se manejó bien. Se manejó bien y es un juez, aparte de capaz, un juez prudente, no es un hombre de excesos. Lo que pasa es que siempre va a ser difícil con ese tipo de procesos televisados, en medio de el aparataje, los deseos de sanción a la corrupción, etcétera. Entonces, esa es la dificultad. Sin embargo, usted vio cómo el Tribunal de Alzada tomó y prácticamente mandó a todo el mundo a su casa. Doctor, cuando un país en vía de desarrollo como el nuestro, República Dominicana, tiene un presidente como el presidente Danilo Medina, que se ha atrevido a muchas cosas, proyectos de nación como Punta Catalina y otros, 4%, revolución educativa, la tan extendida y muchas cosas más. Y no se le reconoce por mezquindad. ¿Cuál es el futuro de ese país? Bueno, pero ¿quién no les reconoce? Esa gran parte que por mezquindad no quiere reconocerlo. Yo creo que hay que ver cuál es la realidad país
y cuál es la realidad virtual de los grupos que tienen gran capacidad de resonancia. Yo creo que lo que uno oye en radio, ve en televisión y lee en la prensa obedece mucho más a la resonancia. Aquí hay un fenómeno complejo que se está dando, interesante más que complejo, con el PLD. Usted recuerda, no hace mucho tiempo, 15, 20 años atrás, en los 80, los políticos estaban a merced de los grupos económicos. Sus donaciones, sus contribuciones que los ayudaban, hacían fila, hacían sala, etc. Los procesos cambiaron y los políticos han hecho una gran acumulación de riqueza y prácticamente son independientes de los grupos tradicionales. Y los políticos, además, que han subido al poder, empiezan a competir con grupos empresariales tradicionales y tienen ya poder político que sirve a sus fines y poder económico. Entonces eso ha ido creando un poco de malestar y es parte de lo que usted ve en el proceso de salir del PLD a cualquier precio. Porque el PLD se ha convertido en una fuente de poder y de enriquecimiento de políticos. ¿Por qué no se le hace tan fácil sacarlo del poder? Porque el PLD en este momento ha sido la única opción. Fíjese que la oposición ha sido totalmente disfuncional en los últimos años. Y el PLD ha estado gobernando con Leonel y con Danilo 5 periodos en los últimos del 96 acá, excepción de 2000-2004. De Hipólito Mejía, 2000-2004. Entonces, no ha sido tan fácil. Ahí ha habido un proceso de acumulación de riquezas, de poder, que entonces cuando usted hace el apalancamiento poder político con recursos económicos, eso tiene incidencia en otras áreas. Y eso es parte de lo que usted ve en los medios, que usted sabe qué grupos lo controlan, dependiendo cuál sea. Es lo que usted puede percibir con muchas actitudes, es lo que usted ve, por ejemplo, con los grupos de presión que se mantienen invocando determinado tipo de instrumentos legales que quieren para tratar de restringirlos. Entonces, todo eso obedece a la lucha de intereses que se ha desatado. Lo cierto es que no le voy a quitar razón ni a uno ni a otros. A los políticos hay que mantenerlo bajo control. Cualquier cosa que se descontrola termina de una manera pecaminosa y siendo dañina para la sociedad. Pero también hay que controlar a los grupos. También inversa y viceversa. Hay que controlarlo y hay que mantener las pesas y contrapesas para que el sistema funcione, porque de lo contrario, si alguien se desborda en poder, esa parte se impone a los demás y eso usted lo nota luego en el juego social y en la realidad social de ese país. Entonces tiene que haber control de todos los lados y por eso usted ve, por ejemplo, la ley de partidos. ¿Cuál es el gran interés de los grupos económicos con la ley de partidos? El financiamiento. Okay. Los políticos tienen financiamiento de fuentes oscuras, no la transparentan, no rinden cuenta y eso también crea desigualdades entre los competidores. Okay. No es lo mismo si la política se tuviese que hacer sobre la base de discurso y de programa que sobre la base de quién tiene más plata. Okay. Comprando conciencias y comprando personas que no tienen los recursos para distinguir la verdad de la mentira. Doctor, un gusto agradecido a usted por la invitación. Gracias, Luis Miguel Pereira, como siempre, interesantísima la conversación. Buenas noches.